Quiero recordar que en las últimas enseñanzas que hemos venido hablando, hemos hablado de algo muy especial y es que Dios tiene una bendición aguardando para nuestra vida. Recuerda que estuvimos hablando que somos el plan de Dios. Y si usted no recuerda esta enseñanza, le invito para que vaya allí a nuestro canal de YouTube y usted puede ver esta enseñanza. Tú eres el plan de Dios. Pero luego hablamos una enseñanza que titulé Huele a lluvia. Y hablábamos de que Dios tiene una espectacular provisión para nosotros. Y veíamos a través de la alimentación de los 5,000 cómo el Señor tiene un plan para nosotros y que tiene una bendición para nosotros. Y hace 8 días estuvimos hablando de que aquellos que queramos recibir esa bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener una relación con Él. Y que no se trata solamente de una religión. Recuerda, hablamos de que no es una religión, es una relación con Dios. Por eso podemos estar seguros de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino, un propósito de Dios en nuestra vida. Y es algo de lo que quiero compartir el día de hoy. No sé si usted se ha hecho esta pregunta. Quiero llevarlo a reflexionar. ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿es verdad que todo sucede por algo? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Con mi esposa pensamos en eso. ¿Será que todo lo que pasa en nuestra vida sucede por algo? Y quiero darle una respuesta corta hoy. Y es que sí. No existe la casualidad. No existen los eventos que suceden fuera de control y fuera del control de Dios. Porque los propósitos de Dios puede que a veces nos sean ocultos, que no los entendamos, pero podemos estar seguros completamente que detrás de cada uno de los propósitos de Dios hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por eso quiero compartir hoy con ustedes esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y Dios tiene todas las cosas bajo su control. Pero quiero que identifiquemos aquellos eventos que en la Biblia vemos que sucedieron aparentemente casualmente o por la casualidad. Pero vemos que cada uno de esos eventos que le voy a compartir hoy tuvieron un propósito de Dios. Hubo un propósito para la ceguera de un hombre. Cuando uno mira Juan capítulo 9, aunque los discípulos trataron de entender cuál era el propósito de la ceguera de este hombre, se equivocaron al identificar la razón. Mire lo que dice Juan 9 del 1 al 3. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y no sé si usted muchas veces se pregunta, ¿por qué un niño puede nacer ciego? ¿Por qué un niño que es indefenso y que no tiene nada que ver pudo nacer ciego? Y entonces los discípulos tenían esa misma pregunta. Mire lo que le dicen. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús respondió, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Entonces, se da cuenta que esas preguntas que hemos hecho muchas veces de por qué esto pasa, por qué sucede esto, comienzan a tener sentido cuando vamos a Jesús. Él dijo que este hombre había nacido ciego para que los demás vieran el poder de Dios. Y Jesús sana a este hombre también. Hubo una razón respecto a los malos tratos que recibió José. Cuando uno mira la historia de José en la Biblia, le invito a que usted lo haga en Génesis, después del capítulo 45 en adelante, usted va a ver cómo Dios tenía un propósito con los malos tratos que recibió José. Porque aunque el propósito de sus hermanos fue hacerle daño, fue incluso querer matarlo, Dios tornó esa situación para bien. Y mire lo que dice Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, dijo José a sus hermanos, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hubo un propósito divino en todo el sufrimiento de José. Todo lo que él vivió, lo que experimentó, la cárcel, la humillación, el maltrato, el quedar separado de su familia, todo tuvo un propósito de Dios.
Hubo también un propósito en la muerte de Jesús. Para los religiosos de esa época, las autoridades, los fariseos, había razones basadas en las malas intenciones para matar a Jesús. Y lo lograron. Uno se da cuenta que fueron injustos con Jesús y lo lograron. Y uno diría, venció la maldad, venció la injusticia. Pero Dios tenía su propósito, ¿verdad? A través de la muerte de Jesús. Humanamente parecía injusto la muerte de Jesús. Pero Dios, detrás de todo, detrás de bambalinas, como decimos, tenía un propósito increíble, eterno, mucho mejor. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice que la soberanía de Dios se extiende incluso hacia las más humildes de las criaturas. Mire lo que dice Mateo 10:29. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En otras palabras, Dios tiene cuidado hasta cuando en todo el mundo piensa en eso. Un pajarito muere. Dios sabe que eso va a pasar. Dios tiene el control de esas situaciones también. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que Dios tiene cuenta hasta de cada uno de nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos, cuántos pelos tiene usted? Pues Dios lo sabe. Así que en primer lugar, hoy quiero que entendamos por qué suceden las cosas. Porque estamos tratando de responder esa pregunta de si las cosas que suceden o es verdad que todo sucede por algo. Por eso quiero en primer lugar que hoy podamos definir por qué suceden las cosas. Y aquí quiero llamar su atención. Ponga atención a lo que le voy a contar. Porque en la Biblia hay por lo menos 3 razones por las cuales suceden las cosas, tanto buenas como malas. Porque en nuestra vida vamos a recibir cosas buenas muchas veces, pero también podemos recibir cosas malas. Y quiero que usted entienda por qué a veces recibimos cosas buenas y por qué a veces recibimos cosas malas. Y la primera ley que yo encuentro en la Biblia es la ley de la causa y el efecto. La ha escuchado, ¿verdad? En la física es muy conocida, la causalidad, la causa y efecto. Y esta es una ley natural, como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todos sabemos que si yo dejo suelto este celular, va a caer al piso por la ley de la gravedad, incluso otras leyes físicas. Así que esta ley de la causa y efecto es una ley natural establecida por Dios también. Nosotros la conocemos más como creyentes o en la Biblia. Hablamos de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Lo ha escuchado? Porque mire lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre cosecha lo que siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Esto significa que cada acción que nosotros realicemos en nuestra vida, cada palabra que digamos, sea para bien o para mal, trae resultados inevitables que vendrán a nuestra vida. Cada cosa que usted haga en su vida va a traer un fruto. Estamos hablando por eso, cada cosa que usted siembra, y eso lo tenemos que traducir en cada cosa que hacemos. Si usted siembra amor, usted va a recibir amor. Si usted siembra odio en los demás, usted va a recibir odio. Si usted es una persona que ayuda a los demás, ¿qué cree que va a cosechar? Los demás le van a ayudar a usted. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y mire lo que dice también Colosenses 3:23 al 25. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Si usted actúa bien, usted va a recibir bendición. Si usted actúa mal, usted va a recibir maldición. Pero alguien podría preguntar, ¿por qué estoy en la cárcel?
¿Hay una razón para ello? Y la respuesta podría ser, pues porque usted entró a la casa de su vecino y lo robó. Por eso lo atraparon. Esa es la causa y el efecto, la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos es una inversión en la carne o una inversión en el espíritu. Vamos a cosechar, como les digo, lo que hemos sembrado. Y la Biblia nos dice que vamos a cosechar en proporción a como hemos sembrado. Mire qué interesante. No solamente vamos a recibir lo que hemos cosechado, sino que vamos a recibir en proporción a lo que hayamos cosechado. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Esto es una ley natural dada por Dios. Si usted siembra poquito, si usted da poco amor en su vida, si usted da poco perdón en su vida, usted va a recibir poquito perdón, poquita misericordia, poquito amor. Pero si usted siembra una gran cosecha abundantemente, así mismo usted va a recibir. Y sabe que esto es muy común porque uno quisiera recibir todo el tiempo. Uno quisiera todo el tiempo que le den, que le den. Pero muy pocos estamos dispuestos a dar. Un creyente que camina en el Espíritu y siembra en el Espíritu va a recoger siempre una cosecha espiritual. Y si su siembra, como le digo, ha sido generosa, esa cosecha también será abundante en esta vida y también en la vida venidera. Pero por el contrario, aquellos que siembran para la carne, para sus deseos, para el pecado, van a cosechar una vida sin las bendiciones de Dios, tanto en esta vida como en la vida por venir. Entonces, esta es la primera ley de por qué suceden las cosas. Y usted tiene que discernir en su vida por qué están sucediendo muchas cosas de las que usted está viviendo. Porque muchas cosas de las que recibimos en nuestra vida tienen que ver con esta ley de la siembra y de la cosecha, de la causa y el efecto. Mire, muchos de los problemas que hoy vivimos, muchas de las situaciones que usted enfrenta hoy, es porque usted está recibiendo algo que sembró. ¿Qué está sembrando usted en las demás personas? ¿Qué está haciendo usted en su vida espiritual para sembrar? En sus relaciones con los demás, en el trato con sus empleados, con sus jefes, en su relación matrimonial. ¿Qué está usted sembrando? Porque eso va a recibir. Pero la segunda ley que vemos en la Biblia de por qué suceden las cosas se remota al pecado original allí en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y la Biblia es clara cuando nos dice que el mundo está bajo una maldición. Mire Génesis capítulo 3, versículo 17. El Señor profiere una maldición a causa del pecado en el mundo. Y como resultado tenemos las enfermedades, las dolencias, los desastres naturales y la muerte. Todo esto son consecuencias del pecado que se originó allí en el Edén. Y aunque todas esas cosas están bajo el control de Dios, el diablo las utiliza para traer, infligir sufrimiento a las personas. Y recuerdo un joven en Lucas capítulo 9, versículo 37, que era víctima de estas situaciones que el diablo usa para destruir la vida de una persona. La muerte, el dolor, las enfermedades. Miren lo que dice Lucas 9:37. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Y un hombre de la multitud exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo, un espíritu maligno. Sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Se da cuenta que el diablo usa lo que hemos hablado, el dolor, la destrucción, la muerte, para causar daño también a las demás personas. Alguien podría preguntarse, ¿por qué contraje esta enfermedad? Y es una pregunta
frecuente que escuchamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Hay alguna razón para eso? Y quiero invitarle a que usted piense que cuando una situación de estas pasa, una enfermedad, una situación difícil, un problema, pueden haber tres posibles respuestas. Primero, la que les estoy contando, porque vivimos en un mundo caído y todos nosotros estamos sujetos a enfermedad. Cuando la maldad y la muerte entró en el mundo, todos somos sujetos a la enfermedad. Pero en segundo lugar, puede ser que Dios esté probando nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe. Y allí le invito a que usted recuerde la historia de Job, un hombre que vivía bien, que lo tenía todo, salud, dinero, amor, como decimos. Pero Dios, en un momento de su vida, prueba su fe. Y muchos de nosotros hemos recibido enfermedad en algún momento, quizás porque Dios quiere cerrar una puerta en nuestra vida y probar nuestra fe. Pero también vemos en la Biblia que muchas personas que reciben una enfermedad es porque Dios los está disciplinando. Y esta parte no nos gusta mucho a veces enseñarla en la iglesia, porque decimos cómo un Dios de amor puede traer una enfermedad sobre una persona. Pero cuando vamos a la Biblia, que es la que nos tiene que responder, no nuestra experiencia ni lo que pensamos, la Biblia dice en 1 Corintios 11:29 que si alguno come el pan y bebe de la copa, cuando hablamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor, cuando alguno come y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, ponga atención, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes están débiles, y está hablando físicamente, están enfermos y algunos incluso han muerto. Se da cuenta cuando una persona participa de la cena del Señor, pero eso tiene que ver todavía más. Cuando una persona vive una vida o siembra en su carne, cuando una persona se aparta de Dios y comienza a sembrar para su carne y más allá participa de la cena del Señor, vienen debilidades a su cuerpo. Entonces usted se siente débil y usted dice, no, y estoy como mal, como enfermo. Porque eso dice la Biblia que usted va a recibir. Se siente enfermo. Una enfermedad puede venir a su vida porque usted ha sembrado para su carne. O incluso algunos han muerto. Y les he contado en otras oportunidades cómo he identificado por lo menos 3 personas a mi alrededor que han muerto porque han sembrado para su carne. Qué difícil, porque como pastor lo he tenido que percibir en primera fila, de primera mano. Lo he visto. El juicio de Dios llegando a una persona que se apartó de él en algún momento. Así que estamos hablando de que la segunda razón por la que vienen cosas difíciles o por la que suceden cosas en nuestra vida, por las que las cosas suceden, es por el pecado original que sucedió y tuvo lugar allí en el huerto del Edén. Vivimos en un mundo caído. Pero la tercera razón por la que suceden las cosas es lo que se llama la providencia de Dios. Y qué lindo que nosotros podemos descansar en la providencia de Dios. Y es que Dios obra a través del mundo natural para controlar los eventos. Y traté de explicárselo cuando hablamos que usted es el plan de Dios. Dios ha diseñado un plan. Los teólogos lo llaman el macro plan de Dios, la macro historia de Dios. Y nosotros hemos sido insertados a través de Jesús en esa macro historia. Su micro historia, su vida ha sido insertada en el plan de Dios. Y Él obra a través del mundo natural, como le digo, para controlar todos los acontecimientos. Dios en su misericordia, en su gracia, lleva a cabo los propósitos en los procesos naturales del universo físico y social. En otras palabras, Dios organiza todas las cosas. Dios organiza todas las coincidencias. Cuando usted va a la Biblia, yo puedo ver en la historia bíblica que todo lo que ha sucedido desde el Génesis hasta el Apocalipsis es direccionado por Dios, es organizado por Dios. No hay nada al azar. Uno no puede entender como en la historia de Moisés, por ejemplo. ¡Ay, qué coincidencia! Lo encontró la hija del faraón
en el río. Uno puede ver cómo en la vida de José, uno puede decir, ¡ay, qué coincidencia! Que José sabía revelar sueños y Faraón tuvo un sueño. Uno podría decir, qué coincidencia en todas las cosas, pero no. Vemos cómo Dios ha tenido un plan y ha organizado todas esas coincidencias. Y el mundo, la gente que no cree en Dios, ridiculiza esas ideas, porque dice que las cosas naturales suceden sin que un Dios tenga interferencia en estas cosas. Pero los que hemos creído en Dios, los que seguimos a Cristo, estamos totalmente convencidos de esta verdad, que Dios tiene el control de todas las cosas. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y hay un libro en la Biblia que me encanta y que le invito a que usted lo lea. Es un libro corto, el libro de Esther. Es un libro que nos va a ayudar a entender la providencia de Dios, cómo Dios articula todas las cosas, cómo Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en la vida de una persona y en la vida de una nación, en la vida de la humanidad entera. Cuando usted mira la historia, el destierro de Basti, la elección de Esther, la trama de los asesinos, el orgullo de Amán, la valentía de este hombre Mardoqueo, el insomnio del rey, la sed de sangre de Ceres y la lectura del rollo. Todo el libro pasa para traer la liberación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y qué interesante que aunque Dios nunca es mencionado en el libro de Esther, léalo. Usted no va a encontrar la palabra Dios. Usted no va a encontrar, pero Dios ayudó a Esther. Usted no va a encontrar, pero Dios logró que su pueblo fuera liberado. Usted no va a encontrar ni siquiera la palabra Dios en el libro de Esther. Pero usted va a leer el libro de Esther y usted va a entender cómo Dios obra a través de lo que a veces llamamos esa coincidencia, entre comillas. Dios siempre está obrando en la vida de su pueblo. ¿Y sabe qué? Dios siempre obra en la vida de sus hijos. Dios siempre obra en nosotros de maneras que a veces no entendemos y que hoy estamos tratando de comprender. Porque en su bondad, en la bondad de Dios, Él siempre nos llevará a un buen término. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios se ha encargado en su vida de perfeccionarlo, de hacer que usted crezca cada día a través de las cosas buenas que hemos recibido, pero también a través de las cosas malas que recibimos. ¿Sabe que hay un dicho muy importante cuando uno habla en el mundo empresarial? Y es que aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. He aprendido más cuando me he equivocado que cuando algo me salió bien. Porque cuando algo sale bien, usted lo da por hecho y ni siquiera a veces evalúa lo que pasó. Pero cuando algo anda mal, cuando en algo nos va mal, tenemos que sentarnos a ver, a planear, a entender qué hicimos mal y aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros aciertos. Es una verdad. Así que los eventos que definen nuestra vida no son simplemente el resultado de causas naturales o del azar. Y usted tiene que tenerlo claro en su vida. Están ordenados por Dios y planeados para nuestro bien. Con frecuencia nosotros fracasamos en sentir la guía o la provisión de Dios en la medida que suceden eventos en nuestra vida y que se van desarrollando. Pero cuando usted mira hacia atrás, cuando usted hace un alto en el camino y usted se da cuenta de las cosas que pasaron atrás, somos capaces de ver claramente la mano de Dios. Y quiero invitar a que usted analice su vida en ese sentido. Muchas de las cosas difíciles que hemos atravesado, que yo he atravesado en mi vida, quizás en el momento no me di cuenta. Quizás en el momento dije, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué sucedieron estas cosas en mi vida? Pero luego cuando vuelvo mi mirada hacia atrás, puedo ver la mano de Dios en esa situación. Incluso en momentos de tragedia,
Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué permitiste que pasara esa tragedia, Señor. ¿Por qué sucedió esa situación en mi vida? Pero luego cuando vemos atrás, vemos la mano de Dios obrando. Así que quiero que usted entienda lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Por qué suceden las cosas? Dijimos, en primer lugar, por la ley de la siembra y la cosecha, o de la causa y efecto. Piense en su vida si algo está pasando por ello. La segunda ley que hablamos de por qué suceden las cosas es por la ley de la caída, del pecado. Vivimos en un mundo de pecado y vamos a experimentar situaciones en medio de ese mundo caído, como la enfermedad, la muerte, el dolor. Uno podría preguntarse, ¿por qué murió esta persona? Porque todos vamos a morir por esa ley. Y la tercera ley es la ley de la providencia de Dios. O sea que en nuestra vida suceden cosas porque Dios las determinó. Y quiero invitar a que usted pueda discernir. A veces quisiéramos tener una respuesta absoluta y decir, no, eso pasó en mi vida por esto. Eso pasa en mi vida por esta situación. Esto que estoy viviendo me está pasando por eso. Y somos muy propensos a juzgar. Somos muy propensos a tener una clara definición de por qué suceden las cosas. Pero quiero invitarle a que cuando usted experimente algo o cualquier cosa que suceda en su vida, usted pueda analizarla bajo estas tres leyes que hemos compartido hoy. Y discierna en el Señor. Por eso nuestra dependencia con Dios cada día. Tenemos que estar tan cerca de Dios. Tenemos que depender tanto de Él para poder discernir. Habrá momentos en que usted dirá, esto lo estoy viviendo en mi vida o esta situación está aconteciendo porque es la ley de la siembra y la cosecha. Esta persona sembró esto, está recibiendo esto. Muchas personas dicen, ¿por qué me va mal en la economía? ¿Por qué no tengo dinero? Porque usted nunca quiso esforzarse un poco más. Porque usted ha sido una persona perezosa. Porque usted nunca quiso trabajar. Entonces usted va a recibir de lo que ha sembrado. Discierna si lo que usted está viviendo es por esta ley. También tiene que discernir, Señor, esto que estoy viviendo o esta situación es simplemente porque estamos en un mundo caído. Cuando uno piensa en situaciones como una violación, por ejemplo, uno puede decir, ¿será que hay algo bueno detrás de eso? Pero usted tiene que poder discernir, esta situación simplemente ha acontecido porque vivimos en un mundo caído y Dios no tiene la culpa. Pero también discierna cuando algo en su vida, sea para bien o sea para mal, ha sido la providencia de Dios. Y ahí es difícil, porque casi siempre decimos que algo es providencial de Dios cuando es bueno, ¿verdad? Es muy fácil decir cuando usted, no sé, le dieron un dinero que no esperaba, llegó a su vida una bendición, entonces usted dice, esto es de Dios. Pero cuando vienen las cosas malas, tendemos a decir, esto es del diablo y esto no es de Dios. Pues yo veo al profeta Isaías diciendo, recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Lo malo en la vida de Job vino a causa de Dios. Increíble, uno no puede entenderlo cómo. Pero lo malo que vino a la vida de Job vino orquestado, vino promovido a causa de Dios. Porque el propósito de Dios era mayor que darle simplemente dinero, era mayor que darle simplemente alegría. El propósito divino de Dios en la vida de Job fue que él conociera y entendiera quién era Dios. Y Dios usó lo que tenía a su alcance. Quitó sus hijos, le quitó su salud, le quitó sus posesiones. Y todo eso vino de Dios, porque Dios tenía un propósito mayor. Así que discierna cuando una situación viene a su vida, si es la providencia divina en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Porque quizás usted esté diciendo, no, así es muy triste vivir la vida. Uno sabiendo que las cosas malas también pueden venir de Dios. O usted puede decir, no, pero qué complicado es vivir la vida entonces en Dios porque no voy a saber por qué suceden las cosas. Tengo que estar discerniendo en esas tres leyes, ¿verdad? Pero hay una ley todavía superior
que quiero compartir hoy con usted. Y es, en segundo lugar, cómo cambiar el rumbo de las cosas. ¿No le parece increíble que de todo lo que ya vimos, Dios ha provisto una salida para que nosotros podamos cambiar el rumbo de las cosas? Y me atrevo a decir, sin orgullo, y me atrevo a decir, sin pretender ser como Dios, que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de poder cambiar el rumbo de las cosas. Y quiero enseñarle hoy por qué. Y el primer lugar es cuando usted reconoce a Dios en su vida. Mire, esta es una ley que va en contra de las otras tres que ya le expliqué. Cuando usted reconoce a Dios en su vida, no importa lo que esté pasando, no importa la causa y el efecto, no importa el pecado, porque cuando usted reconoce a Dios en su vida, mire lo que va a pasar, cómo cambiar el rumbo de las cosas. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios, ¿verdad? Cuando hablamos de Proverbios hablamos de un libro lleno de sabiduría. Pues vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y quiero que lo lea detenidamente y entienda lo que quiero compartir. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un versículo, un pasaje que conocemos desde niños. Confía en el Señor, dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe lo que está hablando este pasaje? Le invito a que usted medite en él. El pasaje lo que nos está diciendo es: mire, si usted no se olvida de la ley de Dios y si usted guarda los mandamientos de Dios, entonces largura de días. ¿Cuántos quieren tener largos días en su vida? Yo quiero ver a mis hijas crecer. Tal vez, no sé, si el Señor en algún momento nos regala un nieto por allá, quién sabe cuándo. Pero, ¿verdad? Ver que nuestros hijos crecen es algo que queremos. Y años de vida, pero no solo esto, sino paz. Todos pensamos o queremos vivir una vida llena de paz, ¿verdad? De tranquilidad, que podamos no tener afanes, preocupaciones, deudas, situaciones difíciles. Todos queremos paz. Pues sabe, aquí está la clave. Dice: no te olvides de mi ley en tu corazón, y que nuestro corazón guarde los mandamientos de Dios. Esa es una ley de Dios. Así como suceden cosas malas, o por qué suceden las cosas que le hemos hablado, cuando nosotros guardamos la ley de Dios y cumplimos su palabra, guardamos sus mandamientos, paz aumentará en nuestra vida. Pero algo todavía más increíble que dice este pasaje, y es que muchos de nosotros experimentamos hoy situaciones, ¿verdad? Piense en las situaciones que usted experimenta. Muchas de ellas las estamos recibiendo por la ley de la siembra y la cosecha. Muchas de ellas las estamos recibiendo porque vivimos en un mundo caído. Y muchas de ellas las recibimos por la providencia de Dios, que fueron las tres leyes que le expliqué antes. Pero mire lo que está diciendo el pasaje: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, si te está yendo mal, en otras palabras, si tienes algún problema, en otras palabras, si estás viviendo la vida que no quisiste vivir, en otras palabras, si estás teniendo situaciones, acontecimientos, sea el que sea bueno, sea malo, estés recibiendo bendiciones, estés recibiendo situaciones complicadas, no importa lo que esté pasando en tu vida, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué es esa expresión de enderezar tus veredas? Piense en un camino torcido. Todos sabemos que para ir a un lugar debemos seguir el camino correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted se desvía? Se tuerce. Va a llegar a otro propósito. Mire, muchos de nosotros vivimos en un camino torcido. No fue el propósito de Dios.
No era lo que Dios quería para nuestra vida, porque no le preguntamos a Dios. Porque muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida no fueron consultadas con Dios. Porque usted nunca le preguntó a Dios si debía hacer ese negocio. Porque usted nunca le preguntó a Dios si ese debía ser su esposo. Porque usted nunca le preguntó a Dios si ese debería ser su novio. Porque usted nunca le preguntó a Dios antes de tomar esa decisión. Y usted está viviendo y experimentando un camino torcido. ¿Me explico? Pero esta ley que Dios estableció es cómo cambiar el rumbo de las cosas si nosotros reconocemos a Dios. Si usted reconoce a Dios sin importar la condición en la que usted esté hoy, el Señor tiene el poder de enderezar su camino. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que no importa las decisiones que hayamos tomado mal en el pasado, no importa si hemos sembrado en la carne y estamos recibiendo maldición, no importa si nos equivocamos. Si usted reconoce hoy a Dios en su vida, Él va a enderezar su camino. Increíble. Dios tiene el poder para transformarlo todo. Y hemos visto situaciones en las que antes eran situaciones de dolor, situaciones de pecado, situaciones que uno no quisiera vivir y experimentar. Vemos cómo Dios las ha tornado para bien. Le he contado algunas de las historias de José, por ejemplo. Cómo el Señor, a través de que José reconoció a Dios siempre en su vida, Dios tornó todo para bien. Y lo ha hecho en nosotros también. Esas decisiones, esos fracasos que hemos tenido, cómo Dios los ha tornado para bien. Así que estamos hablando en este segundo punto de cómo cambiar entonces el rumbo de las cosas. Y lo primero que yo veo es cuando reconocemos a Dios en nuestra vida. Reconozca a Dios en su vida. Pero la segunda ley que yo veo de cómo cambiar el rumbo de las cosas es intercediendo a Dios. Y tiene mucha relación con la primera, porque cuando reconocemos a Dios, entonces el Señor dice que Él endereza nuestro camino. Pero también cuando nosotros intercedemos a Dios. Y hay una historia increíble que quiero compartir con usted, que está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Ponga su atención en esta historia. Mire lo que pasa aquí en esta historia. Dice el capítulo 20 de Segundo de Reyes. Por ese tiempo, Ezequías, que era un rey, ¿verdad?, de la nación, se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Y le dio al rey el siguiente mensaje. Aquí está el gran profeta Isaías. Y mire lo que le dijo Isaías a este rey Ezequías. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. ¿Sabe qué es eso? Estamos hablando de la tercera ley de por qué pasan las cosas, por la providencia de Dios. Dios le dijo a Isaías: dile a Ezequías que va a morir. Dile que yo he determinado que Ezequías va a morir. ¿Y qué ha determinado Dios para su vida? No te recuperarás de esta enfermedad. Esa fue la directriz de Dios. Cuando Ezequías, versículo 2, oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y mire lo que dice Ezequías: acuérdate, oh Señor, que siempre he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Interesante. Ezequías, cuando recibe esa noticia de parte de Dios, lo que hizo fue interceder, orar. Y mire lo que pasa en el versículo 4. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor: Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor y te añadiré 15 años más de vida.
y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Increíble. No sé si usted había visto esto. Uno podría pensar: Dios se arrepintió, Dios toma una decisión y luego cambia de parecer. Le había dicho a Isaías que le dijera que se iba a morir y luego cambia de opinión y le dice que ahora se va a morir, que ahora no se va a morir. Pero no es así. ¿Sabe por qué no? Porque cuando usted ora, Dios interviene. Increíble. Cuando nosotros oramos, Dios responde a nuestra oración. Por eso es que sabemos, por lo que dice la Biblia, que la oración tiene poder. Y este es el segundo principio en cómo hacer que las cosas cambien de rumbo. Cuando usted intercede a Dios. Y es el poder de la oración. Si Ezequías no hubiera intercedido, él hubiera muerto, como Isaías le dijo inicialmente. Pero cuando nosotros intercedemos: Señor, obra. Cuando usted le dice: Dios, cambia las circunstancias. Cuando usted busca a Dios y le dice: Señor, cambia esto, transforma esto, no permitas esto. Usted está pidiendo que la intervención de Dios obre en su vida, en su familia, en sus hijos. Por eso es que la oración de una madre, la oración de un padre, la oración de un esposo, la oración de un hijo, lo puede todo. Porque Dios nos ha dado este recurso para que intercedamos. Y hay historias increíbles en la Biblia donde vemos que hombres y mujeres oraron a Dios y las cosas cambiaron. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que no muchos estamos dispuestos a orar. Y queremos que con una simple oración sencilla, como: ay, Señor, usted sabe y conoce lo que yo quiero, hágalo. Pensamos que todo va a cambiar. Pero la oración no puede ir separada de ese reconocimiento de Dios en nuestra vida. Si usted ora mucho sin reconocer a Dios, el Señor no va a obrar. Tiene que ir junto nuestro reconocimiento de Dios y nuestra oración, nuestra intercesión a Dios. Esa es la manera que Dios ha establecido para que cambiemos el curso de las cosas. Hoy quiero preguntarte y quiero que reflexiones acerca de las situaciones que estás viviendo. ¿Qué situaciones vives en tu vida? ¿Qué acontecimientos experimentas en tu vida? Está en tus manos y en la providencia de Dios, de que reconociéndolo a Él y que intercediendo al Señor, Él pueda cambiarlo todo, pueda transformarlo todo. Y ahí nuestra confianza en Él, en que lo que Dios hace es su providencia, es su provisión. Así que quiero invitarte hoy, para terminar, a que puedas reconocer a Dios. Si tal vez en tu vida estás viviendo situaciones, están sucediendo cosas de las que no estás muy feliz, de las que no te alegran el corazón, que tú puedas hoy reconocer a Dios y que tú puedas entender esos principios que hemos visto hoy para poder responder a esa pregunta: ¿todas las cosas suceden por algo? Sí, Dios está en control de todas las cosas.